Buenas, buenas. Otra vez nosotros. Estadística descriptiva poblacional número 28. 27 ya lo terminamos con todas las medidas de tendencia central y todos los temas que hemos mencionado. Vean los videos anteriores. En este video vamos a ver un nuevo tema dentro de la estadística descriptiva poblacional que, bien, como dice acá, vamos a agarrar mi lápiz óptico. Ahí está. Medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión en estadística descriptiva poblacional? Va. Vamos pasando gráficos. Bueno, acá lo dice todo. Vamos a hablar un poquito de esto. A ver, hasta ahora en los videos anteriores hemos hablado, bueno, hemos hablado muchas cosas, pero por sobre todo lo que serían las medidas de tendencia central, ¿no? La media, la moda y la mediana. Esas medidas me está diciendo, es decir, cuáles son los valores más frecuentes, entre comillas, eh, que pueden llegar a ocurrir o aparecer dentro de todo el total de la población. O sea, si yo elijo un individuo, una persona, un examen de las 80 notas del examen de ese viejo problema que estuvimos haciendo al azar, es muy probable de que el promedio de ese examen, digamos, la nota de ese examen, esté muy cercana al promedio muestral, que es el promedio ponderado de toda la población. En todo caso lo llamamos esperanza poblacional. O sea que el valor promedio o la esperanza poblacional, en el caso que se trate de la población, lo que me está diciendo que la mayoría de los datos que uno podría llegar a tomar al azar de esa población, su valor se acerca bastante bien al promedio de la población. No quiere decir que se acerquen exactamente a ese, digamos, a exactamente ese promedio, sino que están dentro de un rango que posibilita decir, en ese rango se acerca al valor promedio. Por ejemplo, en el problema que habíamos visto de las 80 notas, el GeoGebra nos había arrojado que el promedio de esa población de 80 notas era aproximadamente 75,25. Bueno, no voy a encontrar un examen 75,25 exactamente, pero voy a encontrar, si agarro un examen al azar, un examen cuya nota esté cercana a ese 75,25 de promedio. Bueno, puede acercarse más o menos bien, qué sé yo, por ahí la nota que elijo al azar, y bueno, no son 75,25 ni 75, bueno, qué sé yo, por ahí mide 74, mide 77 o mide 78, está alrededor del 75,25, que es el promedio ponderado de toda la población. Bueno, eso es lo que me está intentando decir el promedio. Eh, pero esa es la cuestión. ¿Cuánto, cuánto se acercan los valores que voy tomando de la población? ¿Cuánto se acercan los valores que rescato de la población, que tomo al azar de la población? ¿Cuánto se acercan respecto del valor esperado o del promedio poblacional en este caso? O sea, en el caso del problema que venimos arrastrando en estos videos de las 80 notas de los alumnos de un curso, si el promedio es 75,25 aproximadamente, bueno, si tomo una nota, bueno, esa nota que tomo por ahí está, qué sé yo, me mido de 80, bueno, 80 puntos. Me mide 77 puntos. Me mide 74 puntos. Son de alguna manera notas tomadas al azar que se acercan bastante bien, se aproximan bastante bien al promedio, en todo caso poblacional, de 75,25 puntos. Ahora, cuando digo que se acercan bastante bien, ¿en función a qué lo hago?
Bueno, en función a la distancia que hay entre esa nota, es decir, a la distancia que hay entre esa nota y el promedio. Cuanto más cerca esté, cuanto más chica sea la distancia entre esa nota que tomo al azar respecto del promedio, cuanto más chica sea esa diferencia, mejor se acerca. Pero tengo que tener alguna cierta medida cuantificable que me diga cuánto se separan los valores tomados al azar, los valores medidos y tomados al azar respecto del promedio central. Tengo que tener una medida de cuánto se dispersan esas medidas, que en este caso esas notas que voy tomando al azar, cuánto se separan del valor promedio central, del promedio poblacional, que en este caso para la nota es el 75,25. Necesito una medida que me cuantifique realmente si los datos que yo Sensé que tengo cargados en mi máquina, que son las notas de los exámenes, digamos, las notas de los exámenes de estos 80 alumnos de un curso, quiero saber si esas notas en general están muy dispersas o muy concentradas y cercanas al promedio. Cuando digo que están concentradas al promedio, significa que esas notas tomadas al azar, medidas ya tabuladas, están muy cerca del promedio. Eso significa que están concentradas alrededor del promedio. Son muy parecidas al promedio, están muy cercanas al promedio, muy próximas al promedio. Y ahí estoy diciendo que mi distribución está muy concentrada, mi distribución de notas, claro, está muy concentrada respecto del valor promedio central. En cambio, si están muy dispersas, están las notas que tomo al azar muy alejadas del promedio central. Entonces, hay dos tipos de distribuciones. Está la distribución en la cual los datos que se toman al azar aleatoriamente están muy concentrados alrededor del promedio poblacional y están aquellas distribuciones donde los datos son muy dispersos, muy inhomogéneos respecto del valor central, están muy alejados del valor central que es el promedio. Entonces, son dos situaciones completamente diferentes, pero la pregunta es de aquí de nuevo, ¿cómo cuantifico esa dispersión? ¿Cómo cuantifico cuán separado están los valores que yo voy tomando al azar en la población respecto del valor central del promedio poblacional? Si están muy separados, están dispersos, si están muy cerca, están muy concentrados alrededor del promedio poblacional. Bueno, ¿cómo cuantifico? ¿Cómo mido? ¿Qué fórmula podría yo procesar para poder medir si están dispersados los datos o están muy concentrados respecto de mi promedio poblacional? Eso es lo importante. Y eso es lo que se está leyendo acá. Yo lo digo con otras palabras, me adelanto. Bueno, acá cuando se realiza una estadística ejecutiva sobre cierta población, hablamos de la tendencia central, que el promedio, la moda y la mediana, que representan parámetros asociados al nivel de ocurrencia. Bueno, es lo que dije, al valor más frecuente, ¿no? Y pero nos gustaría saber cuán dispersos, perdón, están los valores observados respecto de estos parámetros. O sea, esa es la pregunta que estoy formulando. ¿Qué fórmula me cuantifica? ¿Cómo mido cuán separados o dispersos están los datos que yo mido aleatoriamente o al azar respecto del promedio central o respecto de estos parámetros de tendencia central que son la moda, el promedio, la moda y la media? Sobre todo con respecto al promedio, porque es el valor ponderable, el valor estándar, donde yo lo encuentro, como ya lo vimos en otros videos, a través de todos los integrantes de la población. En cambio, la moda es algo muy local que indica el valor de X
del intervalo de clase correspondiente a la máxima frecuencia relativa, y la mediana también es un valor muy localizado dentro de la distribución que me mide la mitad de los datos a la izquierda, en todo caso de las menores notas, hablando de las notas de los 80 alumnos, y la otra mitad a la derecha de las mayores notas. Pero lo que importa dentro de la estadística, más allá de la moda de la mediana, es el promedio. ¿Y cuánto se separan los valores que yo tomo al azar respecto del promedio central? Para poder medir cuantificablemente cuánto se separan los valores medidos al azar que tengo tabulados respecto del promedio, de eso se encargan las medidas de dispersión. Y hay muchas medidas de dispersión. Entre ellas está la famosa varianza y desviación estándar. Pero hay otras. Hay otras. Bueno, todo esto que hice acá lo estoy yo diciendo en otras palabras. Me adelanto muchas veces, ya sé lo que tengo que dar. Pero me gusta dar ejemplos para que se entiendan en la vida real, porque dimos el ejemplo de las notas de unos alumnos en un curso. También podría dar el ejemplo que siempre doy cotidianamente, que es el que más me gusta. Voy al microcentro, elijo 100 personas, le pregunto el sueldo de cada una. Bueno, sumo los 100 sueldos, lo divido por 100, me da un promedio de sueldo por habitante. Y eso me está diciendo que es muy probable que si tomo un tipo al azar, su sueldo sea parecido al promedio. Eso es lo que indica el promedio como medida de tendencia central. Pero si yo después me pregunto, esa población de datos, ¿no? Esa población de sueldos, por ejemplo, esos 100 sueldos que tomé, ¿cuánto se acercan respecto del valor promedio? ¿Están muy separados respecto del valor promedio? ¿Es muy dispersa la población, digamos, los sueldos de las personas respecto del promedio? ¿O los sueldos de esas 100 personas que tomé están muy concentrados, muy pegados al promedio? O sea, es más homogénea la población. Y en el caso que esté muy disperso, caso contrario, la población sería inhomogénea, o sea, la población de sueldos sería inhomogénea, porque obviamente los sueldos serían muy dispares unos con respecto al otro y estarían muy distanciados respecto del valor promedio. Eso es lo que tengo que hacer en la estadística. Después sí viene una fórmula que cuantifica lo que digo, pero si uno no entiende lo que está haciendo, en estadística corremos un riesgo muy grande. Una fórmula de usar en estadística es muy fácil, pero interpretarla va mucho más allá de la aplicación de la fórmula, porque el resultado es un resultado numérico, un número real. Pero si ese número real no lo interpreto, no sirve de nada lo que estoy haciendo. Y la forma de interpretar es esta. Quiero ver sueldo promedio de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Quiero ver cuánto se separan, cuán dispersamente están los sueldos de las personas respecto de ese promedio. O sea, si la población de sueldos es muy inhomogénea, muy dispersa. Ahora, si son muy parecidos los sueldos, significa que los sueldos están muy concentrados alrededor del promedio y esa población es muy parecida en sueldo. O sea, es una población parecida en sueldo, significa que es una población homogénea en sueldo. Y eso es lo que tenemos que medir. Y esa es nuestra idea. Por lo general en la vida real los sueldos son muy dispares, sobre todo en este país. Porque podemos encontrar gente que gana 400.000, 500.000, 600.000 y gente que gana 200.000 y medio como que va rajuneando todos los meses para llegar a fin de mes. Pero bueno, hay de todo. Por lo general es inhomogénea, muy dispersa la población de sueldo en la capital federal. Podría encontrar de todo. O por ahí, bueno, da la casualidad que encontré en una muestra de 100 personas que los sueldos de las 100 personas son de 100 gerentes de una empresa, qué sé yo, o de empresa. Y bueno, los sueldos son altos, son muy parecidos. Bueno, la medida igualmente es representativa porque a los 100 tipos que elegí da la casualidad que eran 100 gerentes, pero no los elegí adrede, porque si los elijo adrede, porque conozco que son todos empresarios o trabajan en gerencias de alguna empresa, ¿qué digo? Eso no sería una medida representativa. ¿Por qué? Porque no estoy tomando al azar. Al azar significa desconociendo
el poder adquisitivo de la persona, no conociendo el origen de la persona, porque si la conozco no es una medida estadística fiel como para decir estoy sacando un buen promedio o estoy haciendo una buena estadística. Bueno, así se habla en la mesa de café, en las finanzas, en el mundo económico, en la vida diaria. Y después, bueno, todo esto que yo estoy diciendo se traduce en una fórmula, sí, se cuantifica, pero si no sé lo que estoy hablando, por más fórmula que tenga en la cabeza, no voy a resolver nada. Entonces, bueno, vamos a seguir con esto. Y acá es lo que estaba diciendo. Supongamos que tenemos tres estadísticas, ¿no? Tres estadísticas. Que yo tomo, puede ser de tres poblaciones diferentes. Supongamos que son tres poblaciones diferentes, ¿no? Me voy a la capital federal, después me voy a Lamba, provincia de Buenos Aires, mucho más allá, me voy a otras ciudades o a pueblos de Buenos Aires, que eso estoy eligiendo X ciudad, no importa, puede ser de Buenos Aires, de cualquier provincia del país o de cualquier país del mundo. La cuestión es que voy tomando tres poblaciones diferentes, ¿no? Tres poblaciones diferentes. Este, y tomo tres poblaciones distintas. Hay una estadística de esas tres poblaciones diferentes. Y supongamos de nuevo con el mismo problema. Tomo tres poblaciones, ¿no? De Buenos Aires y de Gran Buenos Aires, ¿no? Y mido el poder adquisitivo mensual de las personas, o sea, el sueldo por mes. Y bueno, supongamos de que me voy a una zona, podríamos decir, más hacia la AMBA, provincia de Buenos Aires. Se supone que por ahí la gente no tiene tanto poder, digamos, hay una dispersión de, qué sé yo, supongamos que hay un determinado valor promedio poblacional que llamamos MU, y hay un sueldo promedio, X, no importa, acá MU, lo llamamos MU, que es el valor esperado o esperanza poblacional, acostúmbrense porque la letra MU es una letra griega que se utiliza para esperanza poblacional. Bueno, de esa población medimos ese sueldo y lo que estamos observando acá en esa distribución, ¿no? Esta sería como una campana de Gauss, aproximadamente, no tiene por qué ser una campana de Gauss. Esta ojiva, esta curva envuelve el histograma, yo el histograma no lo dibujé acá. Bueno, este es el valor esperado del sueldo y lo que estamos observando que los valores de los sueldos están muy dispersos, muy separados respecto del valor esperado. O sea que tenemos una población de sueldos muy dispersos, muy inhomogéneos, están bastante separados del promedio poblacional MU. Lo vemos cualitativamente, no estoy haciendo ninguna fórmula. Después tomamos otra población de datos, nos vamos más hacia el centro, más hacia la capital federal, y bueno, ahí también, qué sé yo, hago una estadística, 100 personas, 200 personas, 300 personas. Cuanto más grande sea la población, ya sabemos que va a ser más precisa y por la ley de los grandes números, el X promedio, el X muestral, ¿no? Es decir, el promedio muestral se aproxima cada vez mejor al MU o a la esperanza poblacional, ¿no? Bueno, eso ya lo vimos en videos pasados, lo de la ley de los grandes números. Bueno, la cuestión es la siguiente. Tomamos una nueva población y vemos que esta curva es más picuda que la anterior. Acá hay mucha variación con respecto a la dispersión de los sueldos, están bastante separados respecto al promedio poblacional. Y acá los sueldos están muy cercanos al promedio poblacional. Por eso la curva es más picuda, ¿no? Más puntiaguda, por decir así, sea más convexa, podríamos decir, que esta que está acá a la derecha. O sea que aquí, en este segundo experimento estadístico, vemos que, bueno, se supone que el promedio poblacional de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, que tiene que ser el mismo, ¿no? O sea, más allá que yo lo tome en diferentes poblaciones, que yo lo tomo en el AMBA, o lo tomo más hacia el centro de la capital federal, o más reducida hacia el microcentro, bueno,
estoy tomando tres poblaciones, pero se refieren al Buenos Aires y al Gran Buenos Aires, claro. Entonces la esperanza poblacional tiene que ser la misma. No vamos a decir que hay dos esperanzas, no hay dos esperanzas. Es la misma, digamos, son tres poblaciones diferentes concentradas dentro de el Gran Buenos Aires y Buenos Aires capital, ¿no? Estamos dando un ejemplo, claro. La esperanza de la población, en general, es la misma, no va a ser dos esperanzas poblacionales o dos promedios poblacionales diferentes. Son tres, digamos, en los tres casos, el promedio poblacional es el mismo. Entonces, lo que observamos va de nuevo de que esta segunda curva, que es una población más hacia el centro, Capital Federal, bueno, los sueldos de las personas no están tan dispersos, están más concentrados respecto del promedio poblacional MU, y por eso vemos más concentrados los datos alrededor del MU, de la esperanza poblacional, y por eso esta curva se ve más picuda, va más convexa, más aguda que esta que está acá, que está más, si bien también es convexa, pero está más relajada, por decir así. Está más relajada esta curva, por eso estos datos están dispersos o están más alejados de la esperanza poblacional. Eso es un detalle que lo tengo que observar cualitativamente. Lo tengo que observar cualitativamente cuando leo un periódico, cuando leo un gráfico en economía, cuando leo un informe financiero económico, tengo que saber evaluar la curva de distribución. Ahí me está diciendo que en este segundo caso, la concentración de sueldo respecto al valor esperado poblacional, valor de esperado sería el sueldo promedio por habitante, en el Gran Buenos Aires, incluyendo Capital Federal, están poco dispersos, están muy concentrados, son muy parecidos los sueldos cercanos al valor esperado de la población, y por eso esta curva está más picuda, porque concentra más todos los datos, están menos dispersos, se parecen más al valor promedio poblacional. En cambio, acá la curva está más relajada, porque los sueldos de las personas se dispersan mucho, están muy alejados del promedio poblacional, no son parecidos. Hay mucha gente que gana poco y hay gente que gana mucho, son muy dispersa la población, es más inhomogénea. Acá en esta situación la población es más inhomogénea y acá es más homogénea. Y acá en este tercer caso que no hablé, hay muy poca variación. Acá yo ya estoy metido en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Pongámosle. Y veo que voy a agarrar sueldos de personas, bueno, quizás con mayor o menor sueldo, pero los sueldos de las personas que voy a tomar en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires están muy cercanos al valor esperado de la población, muy cercanos, están casi pegados ahí. Está muy poco disperso, que es como que casi la mayoría de los tipos que tomo al azar ganan casi lo mismo respecto del valor esperado poblacional. Entonces esta curva va a ser mucho más aguda que esta y esta, mucho más picuda. Y eso indica la poca variabilidad, la poca variación, la poca dispersión de los sueldos. Los sueldos se parecen muchos entre sí y se parecen mucho al valor esperado poblacional. Por eso esa población se dice que es homogénea respecto de qué? Respecto al sueldo promedio por habitante, que es el MU, que es la esperanza poblacional. Entonces, esto lo que miden las medidas de dispersión, como por ejemplo a futuro la varianza y la desviación estándar, sobre todo la desviación estándar, que es lo más importante. Esto es un ejemplo de la vida real, y cuando yo leo algo tengo que saber interpretar la curva y comparar curvas una situación con la otra. Acá hay mucha variación, mucha dispersión de los datos respecto al valor promedio. Acá hay una variación moneda y acá hay una variación moderada y acá hay poca variación. Como que los sueldos se asemejan mucho al valor esperado. Se asemejan mucho. Los sueldos son parecidos entre sí, muy parecidos al valor esperado. Entonces esta curva va a ser bastante picuda. Esto es importante. Después vienen fórmulas y vienen medidas de dispersión, que son fórmulas, sí, claro, cuantificablemente se pueden medir y eso a lo que vamos. No es simplemente en forma cualitativa entender, pero en principio hay que entenderlo como una mesa de café, como el café que me estoy tomando, y espero que ustedes lo puedan compartir también, de
cómo interpretar las cosas de la vida real, porque no es una fórmula, es interpretar. El día de mañana leo el diario o veo por internet una noticia y me dan diferentes gráficos y no sé interpretar cualitativamente a grosso modo estos gráficos. No sirve de nada entender qué es una fórmula o para qué sirve. No. Bueno, siguiendo con todo esto, esto es todo lo que dije. Todo lo que dije siempre me adelanto. Todo lo que está en ese cuadro, ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije, todo. Supongamos que la figura anterior tenemos tres bla, 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 el valor esperado sería el valor esperado del sueldo de las personas, ¿no? Yo dije, bueno, Gran Buenos Aires y Capital Federal incluida, y voy tomando tres poblaciones, una población, qué sé yo, todo el Gran Buenos Aires y Buenos Aires inclusive, después tomo una segunda población, que es una población más reducida hacia el centro de la capital federal, y después una tercera que está más reducida, más concentrada hacia el centro de la capital federal, que es el microcentro. Bueno, tres poblaciones diferentes. Y en realidad, el MU, el valor esperado de sueldo o poder adquisitivo por habitante, va a ser el mismo. Lo que va a variar es la dispersión de los datos respecto de ese valor esperado poblacional o promedio poblacional de sueldo por persona, que es el MU este que está acá, que se vuelve esperado. Algunos se van, en una población va a estar más dispersos los datos, van a ser diferentes los sueldos, muy diferentes al valor esperado, y al otro van a estar muy concentrados, muy pegados o parecidos todos al valor esperado. Bueno, son tres situaciones diferentes. En el caso que esté muy concentrado, como dije recién, que la curva es muy picuda, se dice que está un poco disperso y la población se dice que es homogénea. ¿Homogénea en qué? En el sueldo. Son los sueldos muy parecidos al valor esperado. En el caso que la curva sea más moderada, más relajada, más mesética, más abierta, significa que los datos están más dispersados, más alejados del valor promedio poblacional. Y eso está diciendo que la población de datos respecto al sueldo es más dispersa, está más dispersa. Bueno, listo, todo esto ya lo dije, bla, bla, bla. Eh, Acá que dice, ¿a qué se debe esta dispersión si la estadística se realiza sobre la misma ciudad? En principio, las tres poblaciones son diferentes, aunque se tomen en la misma ciudad. Dichas poblaciones son diferentes a pesar de tener el mismo promedio poblacional. Todo lo que dije ya está. A ver qué más. Bueno, esto también ya lo dije. Eh, bueno, esto todo lo dije. Todo esto no lo voy a repetir porque ya lo vengo diciendo. Que hay cuadritos, lo copian. No, voy a seguir hablando de lo mismo. Y acá sí, vienen las formas cuantificables de medida de dispersión. ¿Qué medida de dispersión hay? Hay muchas medidas. Hay un par más después de esta que acá más o menos el gráfico se ve. Medida de dispersión, bueno, puede ser el rango, la desviación media, la varianza y la desviación típica. Listo, bueno, hay un par más. Puede haber más también. Pero estas son las típicas medidas de dispersión que se utilizan en estadística. El rango ya lo habíamos visto, su oportunidad es la diferencia entre el mayor valor de X y el menor valor de X. En todo caso, para el problema que hicimos de las 80 notas de un curso, era la nota más alta de todas, que era 97 puntos, menos la nota más baja de todas, que era 53 puntos. Bueno, 97 menos 53, la diferencia, creo que 44, es el rango. El rango es esa distancia entre el mayor valor de X y el menor valor de X. Y eso es una medida de dispersión. Pero bueno, no es tan interesante como en todo caso lo que es la desviación media y después la desviación típica y la varianza. La varianza va a ser la desviación típica al cuadrado. Pero bueno, en fin, hasta ahí llegamos y me quedo con este cuadro porque la clase que viene vamos a cuantificar todas estas medidas. Van a aparecer fórmulas, pero lo bueno de todo este video es que uno entiende el porqué de la medida de dispersión. Dispersión viene que están dispersos los datos, que están alejados, es decir, cuán alejados están los datos respecto al valor esperado.
pueden estar muy alejados, mucho o poco. Si están muy alejados, significa que están muy dispersos los datos y la población es inhomogénea respecto a esos datos, en todo caso, del sueldo de las personas, por ejemplo. Y si están muy concentrados los valores respecto del valor esperado, en este caso el valor esperado poblacional, se dice que al estar concentrados o al ser los sueldos muy parecidos al valor esperado de la población, significa de que están poco dispersos. La población es homogénea. ¿Homogénea en qué? Homogénea en el sueldo. O sea, los sueldos son muy parecidos. Lo que hay que entender en la cabeza es esto. Después hay muchas medidas de dispersión que miden esto que estoy diciendo. Las más importantes son la varianza y la desviación típica. La más importante en estadística. Después hay otras que también en cierta forma tienden a medir lo mismo, por el concepto de dispersión ya está dado. Y esto es lo importante, porque ahora, de ahora en más, una vez que uno entiende esto, viene la fórmula. No hay otra cosa. Así que me detengo acá, me tomo un café para relajarme, ustedes también. Mm, está bueno este café. Bueno, ahora la cuestión, la clase que viene a repasar esto, porque ahora vamos a cuantificar la medida de dispersión. Sabemos que es una medida de dispersión, mide lo que dijimos, se cuantifican diferentes fórmulas y todas miden eh, en, en cierta forma lo mismo. O sea, redundan sobre lo mismo. Cuán dispersos están los datos respecto del promedio poblacional. Bueno, hoy es sábado. Les diría que no salgan y se dediquen a estudiar, más allá de que no van a cumplir, pero no importa. La idea, después del relajo y en el estudio, repasar esto, el último video, la clase que viene seguimos con medida de dispersión, sus fórmulas correspondientes, con ejemplos, eso sí, para que lo puedan hacer. Así que bueno, dejen sus comentarios en YouTube y bueno, y sus inquietudes. Lo que voy a hacer es sacar el lápiz óptico y decirles, bueno, hasta la próxima, nos vemos en estadística descriptiva poblacional 29. Chau, chau.